La política social se encarga de impulsar, proveer y beneficiar con servicios sociales a la población, es decir, brindar un estado de beneficios y otros tipos de configuraciones a los ciudadanos, financiados a través de los impuestos. El programa social es una iniciativa distintiva a mejorar la calidad de vida de una población, orientando a toda la población o al menos a un sector más importante que tenga más vulnerabilidad de necesidades que aún no sean satisfechas. Hola, mi nombre es Marimar Rivero y a continuación voy a hablar acerca de la concesión restringida y la rectoría de la política social en Venezuela. La concesión restringida se puede definir como la protección ante la violencia física en contexto de conflicto. Por lo tanto, se establecen 5 prioridades que tienen que ver con el contexto en la política exterior, los cuales son la protección de civiles en conflictos, la gobernabilidad, la rendición de cuentas, la seguridad pública y la protección a las operaciones de paz. Si la población sufre daños graves como una guerra civil o cualquier otro inconveniente, la responsabilidad de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención. Rectoría de la política social en Venezuela. La política social en Venezuela durante los gobiernos de Luis Herrera Capi hasta los primeros años de gobierno de Carlos Andrés Pérez se basó en la Constitución de 1961, en donde se definía a la política como un derecho social y al Estado como garante del mismo. A finales de la década de los 80 se activaron programas de subsidios directos y de ayudas económicas a necesidades básicas en educación y alimentación. Durante los años 80 y 90, la privatización del área de la salud y de la educación generó que se abriera una brecha, lo cual eliminó posibilidades de la intervención laboral y ciudadana. En Venezuela, según datos de CEPAL del año 2001 a 2004, la pobreza en Venezuela aumentó de un 34% en el año 1990 a un 44% en el año 1999, siendo esto un 19,3% de hogares indigentes en la nación. El cambio a la izquierda en Venezuela por el presidente Hugo Chávez propuso el pago de la deuda acumulada y también clausuró la aplicación de la dogma del Consenso de Washington. El inicio al gobierno de Chávez implicó un cambio notorio en Venezuela. La Constitución del año 1999 fue establecida como un nuevo pacto en los derechos sociales de la nación. El Estado venezolano es declarado como un Estado democrático de derecho y de justicia, estableciendo un reconocimiento más amplio de los derechos sociales. Actualmente, la política social en Venezuela está en gran preocupación debido a los grandes niveles de pobreza y al estado de la condición de vida de los ciudadanos, la cual se ha ido deteriorando en las últimas décadas y lo que genera un descontrol social, lo que sirve de florecimiento de cambios de preposiciones y transformación. La inestabilidad política que produce el actual gobierno puede verse como un mal régimen, pero sin embargo es un vínculo necesario. Todo parece indicar que en Venezuela estamos en un modo distinto de hacer política social, que es presentado por los nuevos gerentes como un paradigma de gestión social. Buen día, mi nombre es Rubén Conde y les vengo a hablar acerca de las políticas sociales o la política social. Esto es una parte de la política pública, la cual se encarga de corregir aquellas deficiencias palpables en medio de una sociedad, es decir, luchar contra la marginación en contra de diferentes grupos sociales. Eh, la política social se encarga de crear y desarrollar estrategias que palien o solucionen temporalmente alguna dificultad que afecte a diferentes grupos sociales, para que estos grupos sociales puedan mejorar y desarrollar todas sus capacidades en medio de una sociedad, así como también mejorar sus condiciones de vida. Las políticas sociales también se encargan de entregar servicios públicos o servicios sociales a toda la población, como puede ser la vivienda o la educación. Esto mediante financiación estatal, puede ser a través de los impuestos o del gasto público. Además de esto, las políticas sociales no solo se encargan de mejorar o corregir deficiencias de la sociedad palpables como pueden ser la falta de educación o la falta de salud, sino también luchar contra la discriminación de cualquier tipo, puede ser racial o de género. El origen de las políticas sociales se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el canciller alemán von Bismarck firmó un decreto que creaba
un seguro en contra de las enfermedades para todos los obreros y trabajadores alemanes. A lo largo del tiempo, estas condiciones se mejoraron y pasó a ser un seguro social, el cual cubría otras necesidades además de la sanitaria o de salud, como podría ser la alimentación, la educación, la vivienda y el transporte. Las políticas sociales pueden existir de diferentes tipos, como puede ser la política de educación, financiar la educación a cualquier escala, principalmente a nivel primario y secundario. En muchos países también se encarga de financiar la educación superior o educación universitaria. En Latinoamérica tenemos el ejemplo de Venezuela con sus diferentes universidades públicas, las cuales son financiadas a través del gasto público o también de los impuestos pagados por todos los venezolanos. La salud o el sistema sanitario es una política social para poder entregarle a aquellas personas que no pueden costear un servicio privado o un seguro privado, tener el acceso a una salud gratuita y de calidad. En el caso de Venezuela está el Seguro Social, el Instituto Venezolano para el Seguro Social, el cual además de eso también cubre las pensiones. También está la vivienda, poder mejorar y financiar una vivienda propia para cada residente de un territorio. También está la política social de la seguridad y la lucha contra las drogas, que son problemas que afectan significativamente a la sociedad a lo largo de todo el tiempo. Y por último, la política social en la lucha contra la discriminación de cualquier clase, lucha contra el racismo, la lucha contra la violencia de género, la lucha contra la homofobia y transfobia, diferentes problemáticas que se han generado a lo largo del tiempo mientras se van aceptando diferentes formas de pensar. Las políticas sociales también se pueden clasificar en tres tipos, como son las políticas sustantivas, es decir, aquellas que se sustentan a través de proyectos sociales a lo largo del tiempo, como son los seguros o programas sociales de inclusión. También están las políticas materiales o de tipo material, como puede ser la entrega de infraestructura para las viviendas, para la salud, o simplemente carreteras, las cuales permiten el desarrollo de una nación, de un país, de una ciudad en sí. Y también las políticas distributivas, aquellas que se encargan de las leyes, de las normas, las cuales se emplean de forma burocrática, por así decirlo, para de una forma u otra llevarla a un plano más social. Puede ser las leyes contra la violencia de género, las leyes contra el racismo, leyes que permitan mejorar las condiciones de los seguros o demás necesarias para el desarrollo de los diferentes grupos sociales existentes. Muchísimas gracias por su atención. Se despide Rubén Conde. Mi nombre es Nelson Núñez y yo voy a hablar acerca de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la democracia tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Para empezar, quiero decir que escogí este tema porque es de mi agrado, porque he escrito no solo ensayos para la universidad, sino varios por cuestiones personales, de hobby, de gustos, acerca de la democracia, porque me parece un tema muy interesante. Para empezar, quisiera definir lo que es democracia. La democracia se entiende como el poder que tiene el pueblo para elegir sobre todo lo que le compete. ¿Cómo pudiéramos dar un ejemplo de eso? Sobre el origen de la democracia. Esta surgió en la Grecia antigua, en la que todo se medía por meritocracia y los puestos se elegían mediante esta y por un congreso, una reunión pública, popular, en la que se escogían las decisiones que le eran relevantes al pueblo y a todos los habitantes de la ciudad. Como les decía, los puestos por meritocracia se escogían al azar, así se evitaban las segundas intenciones y las propagandas y campañas y promesas, cosa que pasa ahora en este momento. Ahora, lo que vivimos en estos días es algo llamado República Representativa, que se originó luego de la Revolución Francesa, en la que se abolió la monarquía y esta fue sustituida por la escogencia de los mismos. Las
personas tenían el poder de elegir quién iba a representarlos, quién iban a tomar las decisiones por ellos. No en cambio así tomar las decisiones por su propio poder. Entonces por eso me parece un error llamar democracia a lo que se vive, aunque es lo más normal, ya se tomó el concepto de que lo que se vive es en democracia, cuando, bueno, no es así, pero no es por una mala manera, no es por el querer invocar a las personas, sino es más que todo por desconocimiento. La gente cree que, les dice, la democracia es el poder de elegir y el pueblo está eligiendo. Claro, en cambio está eligiendo representantes, no está tomando decisiones. Ok, empezar por ahí. Ahora, el error que podría ser yo considerar una amenaza ante la democracia, no solo la democracia, o sea, lo que vivimos, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo donde se practique una gestión de gobierno de este tipo. Es que como les explicaba acerca de la Grecia antigua, de cómo se tomaban las decisiones, cómo se elegían los cargos, es más que todo porque no solo la meritocracia era para quienes llegaban a los poderes, sino para quienes tenían el derecho de escoger. Claro, si todos somos pueblos, o sea, a todos nos competen las mismas necesidades, las mismas inquietudes, y a todos tenemos las mismas necesidades y será relevante, la decisión que se tome será relevante para todo el mundo. Todos deberían tener el derecho de escoger, ¿no? Pues en realidad no. Porque en este caso todo toma una mayor fuerza. Porque ahora ser república, o sea, que te representen, eso da demasiado espacio a lo que tristemente vivimos, a lo que tristemente se resume la política latinoamericana, que es el populismo. En la demagogia que invita al pueblo a tomar las decisiones más que con la cabeza, sino con lo que siente, con lo que escucha y no más con lo que sabe. Y ese es el problema. Y creo que el problema número uno no es ni siquiera el populismo, sino el desconocimiento, la ignorancia, el no querer saber, el no querer investigar, porque tristemente en Latinoamérica, en Venezuela, lo que se está viviendo es una constante repetición de lo que ya ha pasado, de lo que ha salido mal, de lo que no ha funcionado, porque esto no se trata de decir tal cual tinte político está mal o bien, sino hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, y tristemente seguimos repitiendo lo que no funciona. ¿Por qué? Porque a corto plazo siempre suena más bonito, a corto plazo suena más fácil, que es lo que todo el mundo lo que mayor atractivo significa a la hora de escoger un votante. Ahora, ¿qué creo yo que puede ser una oportunidad para Venezuela? Venezuela está pasando por la peor crisis de su historia, indudablemente, eso no es tema de debate. Y yo creo que esto puede servirle al pueblo para no despertar, eso suena muy a propaganda, pero para darse cuenta de lo que está pasando, darse cuenta que las malas decisiones tienen consecuencias muy malas y bueno, aprender a los golpes, a las caídas, y así tener el valor y tener la responsabilidad de elegir mejor. Ok, sí, ahora hablamos mucho de la gente, que es lo que yo considero que es el mayor problema, que es el no saber, el estar en desconocimiento, pero el verdadero mal es que ponle a una persona hoy, un muchacho de 18 años que cree en la democracia, que cree en el voto, que cree en que se puede salir de esto. Ponle que él entiende lo que está mal, lo que está bien, entiende la historia, entiende lo que ha pasado, entiende lo que puede funcionar, lo que no. Pero ¿qué tienes para escoger? No tiene opciones. Prácticamente es cambiar un mal por otro, saltar de un charco a otro. Y eso es lo triste, porque en Venezuela, por lo mismo que se vive, no se apuesta a tomar decisiones arriesgadas que puedan funcionar a largo plazo. ¿Por qué? Porque se piensa más que todo en el colectivo. Empezar, bueno, vamos a tener una masa de personas contentas, medianamente estables, y eso no funciona, porque si tenemos votos así mantenemos todo en pie. Pero se debe enfocar en el desarrollo personal, en el desarrollo tanto económico como humano,
personal. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros trabaja en sí mismo, en conjunto podemos lograr muchísimo. Podemos, como escribí un ensayo que creo que en esta misma materia, juntos, trabajando individualmente, pero por el bien común, podemos hacer de Venezuela de nuevo una gran nación por el potencial que significa, no porque suene bonito, sino porque los números dan, porque la historia lo dice y porque las pruebas están. Venezuela tiene el potencial de ser uno de los países potencia del mundo, pero en tanto el material humano no sea el adecuado, no esté a la madurez ni a la altura, no será posible. Esperemos que esta historia termine bien. Gracias. Bueno, yo soy Carmen Castro, titular de la entidad 29857417 y le voy a hablar de la participación ciudadana. La participación ciudadana es un tema recurrente tanto en el ámbito político como académico. Se define como el involucramiento de los individuos en un sistema público tanto estatal como no estatal con su identidad como ciudadano y está directamente relacionada con la democracia y sus diferentes modelos. Por su parte, la democracia, a pesar de ser definida por sus diferentes visiones y modelos, tanto políticos como liberales, republicanos, todos están directamente relacionados. Sin embargo, se puede definir como el sistema de gobierno donde el poder está ejercido por los ciudadanos o los individuos que la integran. Hay diferentes tipos de participación. Está la participación social, donde los integrantes dan razón de pertenencia a todos sus grupos o asociaciones de interés social y el interlocutor no es directamente el Estado, sino los integrantes de la misma. Está la participación colectiva, donde los integrantes se involucran en una acción colectiva, como dice su nombre, en pro del desarrollo de la comunidad, atendiendo las necesidades que requieran los ciudadanos. La participación política es la integración de los individuos en los diferentes grupos formales o mecanismos directamente relacionados con la política, como son partidos políticos, el ayuntamiento, elecciones políticas, entre otras. Y como ya hablamos, la participación ciudadana, donde el individuo se involucra en acciones públicas relacionadas con la comunidad, dando así una comunicación directa Estado-ciudadanía.